Ey, el del ¿Ya está francés grabando? fue latino, ¿sabes? Ay, no me digas. Sí. Cuando quiera. Pues entonces ya estamos en este laberinto presencial. Y pues vamos comentando nuestros cuentos variados que tenemos. Adelante, Héctor. Bueno, pues esta reunión giró en torno a cuentos libres. Y para poner un poco de orden, yo creo que vamos en el orden cronológico como los recomendamos, ¿no? El primero fue el de Néstor, sobre Karl Marx. No sé si quieras decirnos algo sobre el libro antes de que comencemos a dar opiniones sobre el cuento. Sí. Bueno, el cuento que yo les propuse en esta ocasión corresponde a una compilación de divulgación filosófica. Es el capítulo 4, concretamente el materialismo revolucionario de Marx. Se trata de un cuento didáctico, no más de unos momentos para leerse. Cualquiera podría leerlo, yo que sé, en lo que espera que le traigan su siguiente bebida, en un café o una lectura muy ligera que tiene el propósito de divulgar a propósito de la historia de la filosofía. Entonces, lo que puedo comentar acerca de este cuento es que primero contiene un resumen del filósofo Marx, bueno, si lo consideramos así, y sus logros más emblemáticos y sencillos sus logros no son sencillos, pero la manera de contarlos es la escolar, o sea, la más asequible para todos. ¿Qué cuenta? Es el chisme exactamente de Marx. Entonces, ¿qué cuenta este capítulo? Primero, nos lo dibuja al personaje como un escritor revolucionario enfurruñado, que es nuestro personaje principal. Los personajes secundarios son personas alrededor de su vida, principalmente Engels, que aquí figura como su mejor amigo, y Albacer, quizás hasta un poco más, ¿no? Lo pensamos. Ajá. Y Jenny, que es la esposa de Marx. Bueno, los sucesos principales. Nos cuenta, Marx crece en un contexto holgado, es de origen judío, convertido al cristianismo. Se casa con Jenny, que es una aristócrata adinerada. Marx, entonces, en su etapa de revolucionario, arremete escribiendo contra el intelectualismo puro, que en el texto nos lo describe o adjetiva como onanismo, que para los que no sepan es un sinónimo de masturbación, entonces se refiere a la masturbación intelectual. La crítica de Marx era entonces hacia la clase intelectual que no se comprometía con la realidad. Y la crítica feroz a las clases privilegiadas le valió a Marx pues precisamente el descontento de estas. Marx se convierte entonces en un paria, y aunque tenía ideas interesantes, según nos cuenta este pequeño texto, toda su vida adulta dependió del dinero de su esposa y su mejor amigo Engels. Las tesis principales que nos guarda este pequeño texto es que las condiciones materiales de los seres humanos están ligadas al modo de producción, y estas definen las clases sociales. Tres son principalmente las tesis que remarca este texto. El primero, que las condiciones de vida material están asociadas con los medios de producción, que la dictadura del proletariado es una consecuencia inevitable de la contradicción entre estas clases sociales, y que eventualmente la dictadura del proletariado solo será un paso hacia una sociedad sin clases. Nos advierte como conclusión que, si bien el primero parece evidente por sí mismo, los otros dos solo se demuestran retóricamente. Y bueno,
como es un texto de divulgación, termina sin más, dibujándonos un personaje pues quizás un poco contradictorio en la forma en la que vivió, nos estábamos refiriendo a un personaje que estaba demasiado ocupado para trabajar defendiendo al trabajador. Así es como lo dibuja el cuento. Lo propongo precisamente, primero por el éxito que tiene el escritor al resumir en un texto de divulgación casi panfletario de las hazañas de cada uno de los filósofos que están en la compilación. Y Marx es precisamente este. Sobre el autor, Martin Cohen me parece que es periodista o jefe de editor de un periódico importante y se ha dedicado más que nada a la divulgación de la filosofía a través de la literatura. Tiene obras interesantes como el de 101 problemas filosóficos y me parece que uno también a propósito de Wittgenstein, donde incita al público en general a meterse a discutir, a hacerse partícipes del quehacer filosófico. Bueno, del quehacer filosófico de la historia conocida de la filosofía, no precisamente la historia contemporánea o discusiones poco conocidas. Entonces espero que les haya provocado algo. Lo puse más que nada como ad hoc al último texto que estábamos comentando, que es La condición humana de Marlowe, en donde hablábamos en un relato de ficción histórica, se representaban personajes que apoyaban al comunismo en un evento trágico que corresponde a la historia violenta de China. Es este evento en donde el Kuomintang, que son unas fuerzas armadas de un dictador en China, arremetió contra comunistas y las ideologías permeaban profundamente a los personajes. Entonces, si alguien quisiera comentar algo de marxismo a propósito de este texto, estaría bien, o si no, de todos modos, el cuento sirve como excusa o pretexto didáctico, ¿no?, para comentar el marxismo, que concluye muy bien. Sus ideas no han sido no son inútiles, pues no son fútiles, ¿no? Y bueno, ya. Entonces, ¿seguiría mi cuento? ¿Quién sigue? Bueno, No, hay que comentar el de Néstor, ¿no? Ya después no sé cómo vean el formato. yo pienso Estamos que exponiendo con... No, yo pienso que es el cuento que estamos hablando, damos nuestra opinión y ya después saltamos al otro cuento, ¿no? Entonces sería más sencillo que llevar a platicar. Sí. Para llevar Entonces, ¿quién quiere comentar primero sobre este texto? Bueno, ya hablé, pues ya comento. No, pues fíjate que este texto de Marx me parece que rescata la parte, ¿cómo te podría decir? Como humanosa del autor, o sea, esta parte como los defectos del autor, que es un Marx que es mantenido por Engels, que es quejumbrosito, que dice esta parte de que es que mis textos no me alcanzan ni para los cigarrillos que me fumé, sobre todo en el Capital, que dice no me alcanzan las regalías ni para lo que me fumé. Entonces se hace cuenta que este Marx que dice, y aparte intelectualmente también Cohen es insistente en que muchas de las ideas son de Engels y que Marx realmente su soporte intelectual es muy conciso pero es poquito, porque realmente quien hizo la talachota intelectual fue su amigo Engels, aparte de darle dinero, de consentirle con los tentempiés, en fin, entre varias cosas. Y me parece que Cohen, porque también me puse a curiosar los otros textos de los demás filósofos, no muy a profundidad, pero sí me puse a ver que Cohen lo que le interesa es ver esta parte de que quitemos al filósofo del altar. Porque normalmente cuando nos enseñan filosofía, lo que sucede mucho es que, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí.
Cuando nos enseñan filosofía sucede mucho, no sé si la sienten, que luego ponemos en altar a los autores. Como si Aristóteles fuera inmaculado, como si Platón fuera así la gran cosa, y pues también eran seres humanos que tenían preocupaciones, también, ¿cómo se llama? No dormían, se sentían fatigados, aunque canten unas rutinas bien establecidas, o sea, son seres humanos que tienen defectos. Y me parece que este texto rescata muy bien esta parte, cuando menos en la parte de Marx. Rescata muy bien esta parte, Marx que tuvo que salir de Alemania porque ya no lo querían, se tuvo que ir corriendo a Londres, que se estaban muriendo los niños de hambre, o sea, esa parte como de padre responsable, pues no mucho, ¿verdad? Entonces como que rescata esa parte descarnada para que bajes al autor de la nube, por así decirlo, porque el filósofo sí es bien fácil que se lo crea, no es prejuicio. Pero cuando uno sabe mucho, luego uno ya se siente como de otra tierra y pues no también. ¿Sí? También somos seres humanos que tenemos defectos, pasiones, entre otras cosas, vicios, como lo comentaba Héctor hace rato, que ya me estaba dando así como el patatus porque ya como se me encontraba buscando café también. O sea, tenemos defectos como seres humanos y me parece que el autor da mucho en el clavo en esa parte con cada uno de los pensadores. Y la introducción lo dice, pero no me leí la introducción de Cohen, nada más así por curiosidad. Y eso es lo que yo alcanzaría a decir del cuento en este caso. Muchas gracias, Joaquín. Fíjate que esa parte de Engels, que él hizo la labor intelectual, pues quizá de Engels se sabe que decía sobre Marx que siempre se sintió frente a él como el segundo violín, ¿no? O sea, el que siempre estaba a segunda voz. Y además de él, la parte machista que está al principio del relato, la remarcaba todavía, creo que peor Engels, ¿no? Entonces, parte de muchas conductas del propio intelectual Engels, que no tienen que ver con el marxismo, pues están más en él que en Marx, ¿no? Y el propio término marxismo está inventado por Engels. Entonces, como que la labor intelectual, quizá, pero más que nada en la parte de la difusión del pensamiento de Marx. El pensamiento de Marx sí le pertenece a Marx. Ese es más o menos el asunto. Por ejemplo, también el Manifiesto Comunista, que es uno de los textos más emblemáticos del tema, fue redactado mayoritariamente por Engels, que hizo la labor de difusión. Bueno, ya, no sé quién más. Yo digo que es puro chisme, es como el Diógenes, ya ves que está el de la vida de los filósofos ilustres, que es puro chisme. Yo tomé hace varios años, cuando estaba literal el primer año estudiando filosofía, un curso monográfico sobre Sócrates, y leímos a todos los autores que habían hablado sobre Sócrates. O sea, leímos a Alcibiades, al comediógrafo que lo trata muy mal, Aristófanes, a Genofonte, que casi no lo leen. Ajá. Leímos su apología. A Platón no lo leímos, creo que solo leímos la apología y ya no leímos más porque pues lo leíamos en otras clases. Pero de pronto me hizo pensar tres cosas, creo. O sea, lo primero que... Gracias. Sí. Que creo que es muy interesante es como inmiscuirse en la vida del autor. Que a propósito de las recientes funadas a ciertas escritoras inglesas, uno se pregunta, algunos fans de los libros han elegido una estrategia que es como borrar a la persona y sus declaraciones, lo cual es interesante, como que dicen, me gusta Harry Potter, pero, exacto, separan al autor de la obra, pero que en este caso, o por ejemplo el otro más sonado que es Rousseau, que también era un canijo con su hijo, un padre desatento, desaparecido, pero en el Emilio se pone a hablar de esto y aquello y la chingada. Bueno, hay interpretaciones del Emilio que no tienen nada que ver con la pedagogía. Sí. Entonces, sí hay que... Pero digamos, era misoginia, o sea, tenía esas cosas, no quiero decir. O sea, más bien justo lo que quiero situar es, y que también le pasó a creo que era Hume, tenía esclavos, ¿no? A Locke. Era Hume o Locke, no me acuerdo. O sea, los le dos, hace como... Hume.
Y salió todo el tema de sus textos políticos o el tema de Foucault y su pedofilia y estas cosas. Entonces creo que eso pone en el centro la pregunta sobre cuál es la relación entre la vida del autor y su obra. Y si habría o no que separarlo. No lo voy a resolver ahora, pero creo que el texto es interesante en eso, porque al menos, si Cohen no da una respuesta, al menos pone en tensiones un pensamiento como el de Marx, que además critica de Hegel, su abstracción y un montón de cosas. Es interesante que lo pone en tensión con Marx y los efectos de Marx, pero situando muy bien quién es Marx y qué papel tuvo Hegel, ¿no? O sea, creo que lo pone ahí la pregunta que a mí digo, bueno, está interesante. Por ejemplo, Genófanes se la pasa hablando de la esposa de Sócrates y cómo el mundo la odiaba, y el mismo Sócrates la trataba muy mal, pero dice... Janipa, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, insisto, es el chisme. La segunda cosa creo que tiene que ver con esta relación entre Hegel, Marx y todo el trabajo de edición y sobre estos autores cuando nos llegan, como nos llegan por el trabajo de edición. Porque pienso en él y me hizo pensar también, cuando leí esa parte dije, claro, es como la hermana de Nietzsche. ¿Y cómo se llamaba? Voluntad de Poder, o el libro que ella editó con los textos póstumos de... de la interpretación del superhombre que le dan, ¿no? O sea, lo que hizo fue como tomar textos que no publicó Nietzsche y hizo una publicación, y entonces era ahí donde decía, pues, cuando surgió el rumor, que justo Nietzsche estaba pensando que el superhombre era... Porque ella le da, ¿no? Esa como Esa publicidad, ¿no? A la pero obra. que tiene que ver con el trabajo de curaduría y de edición de un libro, que no lo hemos tocado tanto, pero Joaquín, que está en el seminario de textos, igual nos puede poner ahí un texto para tratar de pensar eso que hemos recurrido tanto, que son los libros, pero no hemos pensado en la historia misma de los libros y su confección, ¿no? O sea, que las ideas no vienen solas, sino que hay todo un proceso. Hola, Juan Francisco. Y más en la traducción, ¿no? Sí, y eso es otro tema. Ese es el segundo tema. Y el último tema, bueno, voy a dejar esos dos porque creo que ya Con me eso es cansé. suficiente. Sí. Bueno, pues sí, con eso... O sea, No. lo que quiero decir, tal vez es el último tema. Yo creo que lo interesante del texto que propuso Néstor, deberíamos de volver en otro momento, ya si llegamos a leer algunos de los filósofos de los que él hace. Capitán Americano. ¿Americano? No, nadie. ¿Ahí? No, creo que debe ser en otra mesa. Sí, porque yo pelité. O sea, que estaría bueno retomarlo si lo leemos con un... Sería bueno otro volver a texto, ello, ¿no? ¿no? Sí, o sea, creo que está padre, por eso me gustó. Bueno, hay algo que sí quiero comentar. Una vez un profesor nos hizo el comentario sobre la relación entre la personalidad del filósofo y su teoría y su obra. Y él fue bastante tajante en esa respuesta. Dijo, yo podría ser el más vil de los más viles seres humanos que haya pisado sobre la faz de la tierra, y aún así mi argumento estaría bien. Dijo, nada tiene que ver una de la otra. Entonces, mi trabajo está muy bien, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver, o sea, mi vida personal no tendría que ser. Ahora, que sí debería haber una coherencia entre lo que se escribe y lo que se hace, bueno, pues ese es otro tema, ¿no? Y habría que otra vez revisar el argumento para ver qué tan fuerte es, ¿no? Y Pues es un tema interesante, es ¿no? un tema Tampoco interesante. es ¿Puedo algo decir algo banal. rápido? Claro. Es que ahorita en TikTok hay una discusión entre, ¿cómo los llaman? Booktokers o algo así. Es Los como gente booktubers. que, algo así, o sea, gente que lee libros y los recomienda o hace su reacción, o sea, graban ellos leyendo un libro, ¿no? Y comenzó una discusión porque un par de booktubers, o como se llama, gringas, comenzaron a decir que por favor no metieran a los libros en la política. Y se armó la rebambaramba porque un montón de otras booktokers comenzaron a decir, pues los libros son políticas. Entonces la discusión es interesante a propósito de cómo se entiende lo político, porque yo he visto por lo menos 4 videos de esos
Y digo, claro, pero es que todas están abordándolo de formas muy distintas y en muchos casos tiene que ver con la posición misma del autor y cuál es la intención de llevar un libro, publicar un libro, ¿no? O sea, qué se hace con las ideas y qué efectos tienen. No si la crítica central a Marx de si eso es efectivo, no es realizable, la utopía, que ahí es donde se mete la lectura, aclara cosas, ¿no? Más bien, qué es lo que hacen las ideas cuando se difunden. Eso es interesante pensarlo. Pues quizás hasta llegamos a rozar un poco el tema en la segunda parte de la condición humana, cuando yo les trataba de provocar la imaginación con esta idea del marxismo, postulando que las ideas pueden cambiar al mundo siempre y cuando tengan un cauce político. O sea, tengan adheridas a una corriente política, a una causa política, las ideas cambian, solas no. Y ese era lo interesante. Por eso el marxismo se hizo marxismo, lo que es, ¿no? Por eso creció el comunismo, porque esas ideas alimentaron, la ideología alimentó a una fuerza política. Y eso es lo que cambia al mundo según Marx. Entonces, no es un tema que cualquier cosa, ¿no? Entonces, algo que quieras agregar, Héctor. ya para cerrar, dime. Tiene 5 minutos. Tiene 5 minutos más. Bueno, esto lo estaba comentando yo con Joaquín porque era lo que estaba pensando, qué tanto puedo comentar porque es directo y es rápido, ¿no? O sea, el cuento realmente. Lo que platicábamos era esa visión, porque él me decía, es que aquí como que te tumban al filósofo y te lo muestran humano, y yo algo que veía, por ejemplo, con la filosofía, es que normalmente tiendes a pensar que es una persona superior mentalmente de lo que tú estás comprendiendo porque no lo comprendes del todo. Yo recuerdo haber intentado alguna vez leer Das Kapital, la verdad es que fracasé rotundamente. Todos fracasamos. O sea, bueno, el Capital. No te sientas mal, Héctor, todos fracasamos. Yo no entendí nada, dije, pero debe ser muy inteligente el tipo, supongo, ¿no? Y es algo que le decía a Joaquín, creo que los filósofos normalmente lo suben al podio, a diferencia de lo que sería un escritor, porque un escritor es más controversial y hasta crean su propio alter ego, ¿no? De cómo es que soy, cómo es que he visto, por ejemplo, están los dandies, ¿no? En esta cuestión que vemos, cómo es que visten, cómo es que aparentan ser ellos. Los filósofos no, o sea, pasan casi normalmente como personas que tienen un pensamiento más grande, ¿no? De lo que tú podrías redactar o podrías comprender, y ya. O sea, como que no hay como una interacción pues con los filósofos de alguna forma, ni siquiera de intentarlos comprender, y aquí es interesante el verlo como un humano con demasiadas carencias, ¿no? O sea, ser un aristócrata que no se preocupa por el dinero y es algo contradictorio, ¿no? Porque dice, no me preocupa el dinero, no me molesta, pero está rogando por dinero, ¿no? O sea, es así como que Engels, no tienen mis hijos, están enfermos, manda dinero. O sea, obviamente si yo tuviera un amigo así, tampoco me preocuparía por el dinero, mándame dinero y ya, ¿no? O sea, y es extraño porque igual esta cosa que dice que cuando incluso heredó, hacía fiestas, ¿no? Para despilfarrar el dinero. O sea, no, es contradictorio, pues. Vivía de herencias, ¿no? Exactamente, es contradictorio, pero no, como dice Omar, no por eso le quita fuerza a lo mejor a su argumentación, ¿no? En cuanto a lo que él concluye en el Capital, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, pero creo que en el filósofo tú lo sientes más ligado a lo que él está predicando que a lo que pondría ser un escritor, ¿no? A pesar de que yo en lo personal pienso que también los escritores o los que hacen cuentos o novelas sin hacer filosofía pura, también tienen un medio para hacer un discurso más fuerte. Algo que comentaba, por ejemplo, Omar, que decía, es que no tiene que estar, aparte de la política de un escritor, no puede ser así, ¿no? O sea, es una forma, no, o sea, lo que comentabas que hacían en los libros, ¿no? Que hacían en tus videos, es una forma muy poderosa realmente la literatura de dar o de meter un medio, ¿no? Para llegar hacia algún fin, y en la política, pues, es brillante. Y en el libro pues realmente lo hace ver como una persona aparte de carente de muchas cuestiones, contradictorio en otras,
lo hace ver risible también esta parte final donde dice que nada más da 3 argumentos concluyentes, ¿no? Y los 3 se llega por retórica, ¿no? Y uno es lo mismo que el anterior. Los dos últimos. Ajá, los dos últimos son lo mismo que el primero, ¿no? O sea, nada más le está dando más vueltas, me parece. Y aparte también esta cuestión que tomaba Engels, ya la había escuchado, ¿no? De que realmente él le da como fluidez al pensamiento, creo que es lo que dice, ¿no? O sea, porque creo que era como muy abstracto en los términos que utilizaba Marx, y de hecho lo dice que hasta su esposa era la que le escribía los textos, ¿no? O sea, como que él le dictaba las ideas y ella era como que la que le daba la coherencia a los textos para poderlos escribir. Entonces una persona que es así, no sé, tan abstracta a la hora de hablar, no sé cómo puedes tú darle la fluidez de la pluma, ¿no? Al final él carecía de eso, no era un escritor tal cual, era un filósofo, a lo mejor y hasta de oratoria nada más, ¿no? Y eso quién sabe qué tanto. Pero pues las ideas realmente o la culpa grande era de él, pues, no sabríamos decirlo, ¿no? Si realmente era de Engels el mérito o era el suyo, pero es interesante saber la visión de los dos colaborando, ¿no? Un profesor de filosofía política hizo un chiste que tendría que informarme para desmentir, pero bueno, lo voy a compartir así como un chiste. Decía que entre Marx y Engels, parecía que Engels, el mérito que tenía respecto a la obra de Marx, pues era como el que sacaba las copias, el que el que traía el café, así decía. Y bueno, causaba risa en la clase, pero no he tenido la información para desmentirlo o confirmarlo. Pero hace pensar, ¿no? Hace pensar también en Marx. El argumento de Marx o los argumentos dentro del marxismo serían menos válidos si Marx hubiera conseguido un trabajo. O sea, ¿crees que vivió tratando de argumentar o de fundamentar su teoría? No, yo digo que lo que comentábamos, la relación entre el argumento y su correspondencia con la realidad sería menos acertada si Marx hubiera sido un empleado godín hubiera tenido otra clase de vida, hubiera sido amable o produciendo valor para el capitalismo o algo pero así. No es algo así como, por ejemplo, el dinero, cuando decían de los narcos, así como que, hey, porque ya entró a la iglesia es bendito, porque lo heredó, le quita el trabajo que había detrás de ese dinero, o sea, la explotación de los obreros, todo el dinero que él sacaba de las herencias, o sea, el hecho de que lo tocara él ya lo lavaba, o sea, era lo mismo, ¿no? Que argumentaban los curas, cuando decían, es que hay dinero del narco, pero ya se lava porque entra a la iglesia y ahora ya está bendito. No es algo así semejante lo que pasa. No, parece más un problema acerca de si vivimos tal cual, lo decía Marx, si podemos interceder en esa realidad para cambiarla, como decía Marx, o no, independientemente de la vida de Marx. Ese es más o menos el asunto. Y que Marx lavara mejor su conciencia diciendo, bueno, porque yo defiendo a los trabajadores se me debe perdonar no trabajar. Ese es un tema completamente distinto que no tiene que ver con la argumentación del marxismo. No, sí. O sea, eso sí es aparte, pero yo te digo que no era la argumentación esa de decir así como, es que no trabajó y eso confirmaba. No parecía merecerlo, no parecía otra falsedad como la que tú dices, ¿no? Que de Marx viviendo a costas de su esposa o del dinero que le regalaban a su esposa. Y bueno, yo creo que con eso... Con el cuento de Cortázar, La casa tomada. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? El chisme del autor. Julio Cortázar es argentino, aunque nace en Europa y muere en Europa. Él nace en Excels, en Bélgica, en 1915 y muere en el 87 en París. Es de descendencia argentina, pero se la pasa viajando mucho. Sus papás eran diplomáticos, entonces de la nación argentina eran embajadores. Entonces pues andaba de aquí para allá toda su vida. ¿Él nunca vivió en Argentina? De repente sí estaba en Argentina, pero viajaba mucho. Era de esos tipos medio viajerones. ¿Qué te puedo decir yo? Entonces, lo que sucedía con este Cortázar, él formaba parte del boom latinoamericano. De estos escritores junto con Gabriel García Márquez que trabajaban mucho esta cuestión de la fantasía.
y de romper los límites de la realidad. Realismo fantástico, ¿no? Ándale. Y entonces lo que hacía este Cortázar, muchos de sus cuentos te van a hacer como medio raros. Porque él juega mucho con cuestiones del tiempo, las dimensiones, inclusive rompe con la estructura narrativa. Cortázar es conocido por el cuento de Rayuela, que es este cuento que puedes leer de diferentes formas. Y aún así, el de Rayuela de Cortázar, que aún así lo vas a entender. Yo a Cortázar lo conocí por un cuento que se llama La noche boca arriba, que leí en la secundaria. Pero ese cuento ahorita no lo voy a comentar para no desviarnos del tema, porque también el cuento está bastante denso. Este está muy denso, aunque es un cuento corto, se presta mucho a las interpretaciones. El argumento central es: la casa tomada son dos hermanos, Irene y el narrador, que nunca nos dice cómo se llama, pero que tienen tal apego por la casa, y pues entre los hermanos, que no se abandonan y no abandonan el lugar. Nunca se casan. De hecho dice que Irene tuvo 2 pretendientes que mandó a volar y que el narrador tuvo una pretendiente que también le rechazó el matrimonio. ¿Cómo te puedo decir? De repente Se le murió, ¿no? de repente el narrador, no recuerdo si murió, pero ahorita lo precisamos. Pero aquí lo importante es que el narrador siempre iba de repente a Buenos Aires a comprar víveres y se quejaba de que no llegaban las nuevas ediciones francesas y que toda la literatura de Argentina era una porquería y que no le gustaba. Esa era como la queja del narrador. Es un narrador que le llaman autodiegético porque él es el que va guiándote en toda la historia, junto con su hermana. Irene era una tejedora profesional porque también iba allá al centro para comprar sus madejitas de lana. Entonces, ¿cómo se llama? Tenía cierta obsesión por el tejido. Y lo interesante de este cuento es, ¿cómo te puedo decir? Entre la pasividad de los autores al dejar la casa. Porque era una casa que decían vivíamos cómodos, limpiábamos con cierto tiempo, pero sí alcanzamos a limpiarla. Decía, podemos vivir aquí varias personas y no nos estorbábamos. ¿Cuál es la bronca? Que empiezan a oírse ruidos raros y esos ruidos raros hacen que el interlocutor empiece como a cerrar partes de la casa. Y dicen, es que están tomando la casa. ¿Qué te saca de onda? Que ni siquiera se pone a investigar de dónde son los ruidos o de dónde vienen, simplemente da por sentado, la están tomando, cierro la casa y tú dices, chinga. O sea, son de esos cuentos que te sacan de onda porque toman acciones que racionalmente, en tu sano juicio, si tienes tu casa, no tomarías del todo. Pero ahí Cortázar está jugando con simbolismos. Entonces ahí lo que hace Cortázar es de que el narrador va cerrando la casa, van viviendo cada vez en menos lugares hasta que se salen de la casa y el hermano, así bien quitado la pena, tira la llave a la alcantarilla para no vivir nadie porque ya tomaron la casa. Es un cuento corto, pero es un cuento que se ha prestado a muchas interpretaciones, sobre todo en el corte psicoanalítico. Los psicoanalistas tienden mucho a interpretar la casa como el útero materno, que uno no tiende a dejar, y que los hermanos estaban tan cómodos en su nicho, en su entorno, en su terruño, que no querían salir a explorar ellos mismos la vida de afuera, no se casaron, no se arriesgaron, hasta que tuvieron que verse obligados a salir por los ruidos de la casa. Que no sé si es como este golpe de realidad que te da, según los psicoanalistas, el yo, ¿no? O sea, la realidad cuando ya te saca de tu ensueño, como los niños que dicen cuando te sacan del placer y te ponen el principio de realidad. No soy psicoanalista, pero eso es lo que alcancé a leer de esa interpretación. Hay otras interpretaciones que también se han dado. Cortázar, creo que lo han entrevistado para ver si está de acuerdo con varias de ellas o no. Y muchas tienen que ver con el peronismo. O sea, ustedes sabrán que en los años 50 en Argentina, según la historia de los argentinos, estuvo la fuerza peronista, que es como la izquierda argentina, que es lo que intentó poner como sistema de estado de bienestar en Argentina, y se supone que la casa tomada era como una suerte como de crítica de Cortázar de la decadencia de ese régimen peronista en esa época. O sea, como diciendo, ya se nos fue el régimen de los aristócratas y nos viene a gobernar el populacho inculto, por así decirlo. Y creo que Cortázar sí estaba de acuerdo con esa interpretación en parte. Entonces ahorita ya me darán sus puntos de vista al respecto. Eso es lo que yo les podría comentar a grosso modo del cuento y de las interpretaciones que he leído. Pero sí es un cuento que sí es cortito, pero te da muchas pautas para decir por qué la pasividad de los autores, de los personajes, por qué no buscaron las fuentes del ruido y simplemente abandonaron la casa sin más. O sea, sin investigar qué tal si el ruido era un gato que estaba pasando por ahí, y pues no se pusieron a investigar y se quedaron casi sin casa por una tarugada. O sea, realmente es un cuento que te saca de onda por eso. Por esas acciones como de corte un poco irracional. Y eso es lo que yo comentaría así de momento. ¿Quién quiere iniciar con sus observaciones? Héctor, por favor. Creo que por lo menos la primera vez que lo leí es un cuento muy personal, porque recuerdo haberlo preguntado a un amigo también que lo había leído, que había comprendido él de ese cuento y era una interpretación muy distinta a la que yo tenía. Es como que dije,
ya no me acuerdo qué interpretación tenía, fue hace un montón de años de ese cuento. Solamente recuerdo que cuando vi después Madre me acordé del cuento, porque esta película se me recuerda eso, o sea, como que el agobio de que van tomando la casa. No sé si alguna vez vieron la película de Madre. Bueno, es igual que van tomando como la casa, ¿no? Y se van metiendo y hay gente y empiezas como ese agobio molesto. Ahí recordaba esa parte. Ahorita que lo volví a retomar no me parece así. Pero sí, o sea, creo que es un cuento con un discurso muy personal. O sea, realmente no termino de comprender si mi interpretación está bien o está mal, y tampoco me interesa tanto saber si está bien o está mal, ¿no? Los personajes, algo que me parecía que apenas noté igual, que me parece muy interesante, es que los personajes, el mismo personaje, el narrador, dice que él no es el importante ni su hermana, el importante es la casa. Y ese elemento de que esté dándole o fundamentando la casa como otra entidad, y una entidad que va siendo tomada, o sea, donde van siendo expulsados, está interesante, ¿no? En algún otro laberinto igual les mencionaba la importancia de la casa, ¿no? De cómo construir el elemento como otra entidad y como protagonista, porque realmente el protagonista del cuento siempre quiere centrarse en que es la casa, el hermano como lo la dice. casa que construyó Jack, que está... Exactamente, o podrías pensar también en la casa Usher, o podrías pensar en el castillo de Drácula, que es todo este elemento con el que está jugando constantemente Bram Stoker. O sea, es fundamental realmente ese elemento de la casa. Ahora, ¿cómo es la personalidad de los hermanos? Me desesperaba un poco quizás en este hecho, como dices, de ser tan pasivos, ¿no? La hermana no sale, creo que aparte se drogaba, ¿no? O sea, tenía como unos trapitos, creo que con naftalina, ¿no? Ajá, o sea, para seguir aguantando, tolerando la existencia. Aparte, me gusta la descripción que hace el protagonista, porque es así como que ella nació para no estorbar o para no molestar, ¿no? Se sienta en su rincón y cose, así como que... O sea, es una mujer hecha para no estorbar. Ajá, no, o sea, no, él dice, es una mujer hecha para no estorbar. Ajá, bueno, tejer, ajá, sí. Bueno, exacto, porque realmente el que le conseguía los estambres era el hermano, ¿no? Ella nunca salía como de su habitación o a la salita, ¿no? Y ya cuando se van refugiando en un extremo de la casa es así como desesperante. Igual había yo escuchado una interpretación que le daban como a Adán y Eva expulsados del paraíso, también decía, ¿no? De este cuento. A mí me parecía más como y ahora que la pensaba, como final de Los Otros, ¿no? Como que los vivos los van desplazando, así yo sentí el final un poco. Y sí, Cortázar, no sé, tiende a ser como un poco pretencioso quizás en ese aspecto. El cuento es... El que le gusta a Borges. Uy, perdón. De hecho, ese cuento se publicó en una revista de tanto. Borges también. Mira. En los años 40, una revista que decía Borges. Este cuentito fue publicado en un periódico que él dirigía. A propósito de... Sí, es que el realismo fantástico yo no lo sentí tanto aquí, porque no juega tanto a venderte como... O sea, en el realismo fantástico, según yo tengo entendido, se venden primero una narración real y a ver hasta dónde soporta el lector y compra esa fantasía. O sea, hay veces, por ejemplo, en los de Borges, donde se detiene el tiempo y van a fusilar a un tipo, ¿no? Y él empieza a recordar todo y al final las balas se disparan y ya sabe él por qué va a morir, ¿no? Entonces... siempre hay como que algo que tú estás dispuesto a comprar. Aquí no lo noté tanto así, o sea, lo noté más como que era para que tú lo interpretaras y ya, ¿no? O sea, no noté que te vendiera algo fuera de lo común, ¿no? O sea, podrías creer que unas personas se fueran de su casa porque va siendo habitada. Sí, o sea, no es algo que fuera muy... No sentiste nada... muy fuera de lo que no pudiera el sentido comprar yo en común. un momento. Yo tuve una lectura distinta. Néstor, por favor, adelante. Bueno, primero, a ver si lo leí bien. Dice en el cuento, prosito, entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Cierro cita. A mí me hizo pensar esa línea en que estaban casados, ¿no? Era un matrimonio incestuoso. Y el tema de que la propiedad era una entidad más, un personaje más en la historia, también lo percibí. Y el desplazamiento de este matrimonio incestuoso lo percibí como
una especie de... Incesto. No, es la única frase la única palabra que se quedó, ¿no? Lo que dije. No, una especie de... Conformismo. No, estaban atacando su cotidianidad. Lo que se ve aquí trastocado, lo que se ve desplazado es la normalidad del matrimonio. Antes ocupaban toda la casa, limpiaban las habitaciones, el largo pasillo que estaba detrás de la puerta de roble, y de repente el hombre es el que descubre que una sección ya fue tomada. Y lo que piensa es cerrar esa parte para conservar una parte de la casa, a la cual adaptan de nuevo una cotidianidad y la adaptan mejor en ese espacio pequeño que en el que tenían antes, ajustándose a ese. Y a mí me brotó el sentido común, me brotó una alarma que se rompía el sentido común. Cualquier persona, que sea hogareña o pues se podría pensar que alguna persona hogareña sabe que han invadido su casa, no trata de adaptarse al invasor, trata de expulsarlo. Y entonces me parecía poco sensato que no tratara de expulsarlos, que él se estaba adaptando al invasor. Entonces me parece ahora más sensata la lectura de Joaquín, que es este invasor nuevo político, el vulgo que está desplazando el anterior pasado, porque además son tienen un linaje en una casa al estilo, una línea familiar antigua, y entonces están siendo desplazados por algo que no pueden repeler, y entonces ellos se adaptan, pero es que no puedan, es que no quieren, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, perdón, sí. Pensaba mucho en el extranjero, en el personaje protagonista del extranjero, que era como ellos. O sea, un personaje que va como gris por la vida, se muere la mamá, se queja del calor, o sea, no le interesa. De hecho le preguntan que por qué le dispara al árabe, ¿no? Y él así como que pues, tenía calor, estaba de malas, o sea, no hay como una respuesta tal cual. Es algo que yo notaba con ellos, no es que no quisieran expulsarlo, no es que no pudieran, no quisieron, porque al fin y al cabo estaban en su elemento, ¿no? Como que yo me imaginaba así que era como su vida cotidiana, estaban bien en el su sentido común era adaptarse. Como en el tú de estar en el trabajo, vas, te transportas, regresas, te duermes, tienes tu rutina, y esa era la rutina de ellos. Es más sencillo como cortar el cambio que hacerlo, ¿no? O sea, decir así como que, bueno, hasta aquí, pero me vas a dejar tranquilo, ¿no? Y el hecho es que los va expulsando la misma vida de lo que ellos tenían como cotidiano, ¿no? Su rutina. Bueno, quizá... esa es otra nueva lectura que ni de cerca había previsto. Porque el final, que además me parece un cuento redondo, independientemente de que yo tampoco soy el gran fan de Cortázar. Dice al final: antes de alejarnos nos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. O sea, protegiendo, y cierro la cita, protegiendo todavía la construcción, ¿no? O sea, y además de aquello que tomó la casa tampoco se sabe, ¿no? Es como protegiendo a los invasores. Protegiendo a los invasores, algo así. No, protegiendo al pobre diablo que se pudiera meter, porque aquello que tomó la casa era todavía más peligroso para cualquier otra persona sensata, o sea, quizás hasta cualquier otro ser humano, ¿no? Pero insisto, quizás yo le di una lectura acerca de la vergüenza. Yo interpreté de esta manera: ellos son un matrimonio incestuoso, y están siendo desplazados por algo que desconocen, pero evidentemente les causa pavor, ¿no? Quedan aterrados por ello. En un matrimonio incestuoso, ¿qué podría causar terror? Es la vergüenza, ¿no? La exposición, el ataque social.
Y entonces me pareció el cuento que era como una oda, una especie del ataque a la cotidianidad inmoral. Sí, entonces ellos, esa es una metáfora de cómo iba a ser revelado su Sí. No sé si casi como Edipo, ¿no? ¿No? O sea, de que no quería ser revelado Edipo también esta parte hasta que Tiresias le dijo la verdad de que estaba su cotidianeidad en pecado y que estaba rompiendo el equilibrio. Ajá. ¿Por qué? Porque se casó con su madre y tú procreó con ella. En este caso, Bueno, pues, el Edipo en ese entonces no lo sabía, pero ellos sí lo sabían. Pero justo Edipo se saca los ojos. No porque- soporta la mirada juzgada. Claro, pero sacándose los ojos es que la verdad se les revela. O sea, ellos como que no quieren enfrentarse a esa verdad y deciden pensar que algo está tomando la casa. Ajá, correctamente. Aparte la figura protectora Correcto. que tenían ellos hacia la casa también era interesante porque primero se preocupa por limpiarla, que era como que su preocupación principal del diario, ¿no? O sea, a las 9 ya se está empezando a limpiar, La a las limpieza. 12 ya está la limpieza, ya estamos tomando el té y en algún momento van a venir primos lejanos cuando oramos y van a tomar esta casa y la van a derrumbar. Sin embargo, podemos nosotros también llegar a este final antes de morir y derrumbar la casa. Sí, O sea, yo leí ese era esa como parte, que el porque- elemento, ¿no? Es que yo Adelántame. esa parte que leyó me Era la tuya. robó Néstor, me la robó, fui robado. Bueno, ya nada más déjame terminar con esta frase. que sí. A mí me parecía, independientemente de las interpretaciones, que esto se pone muy al estilo, bueno, se pone a disposición, no sé, es susceptible debido a la pluma de Cortázar. Sí. O sea, pero el elemento que sí creo que está ahí es el desplazamiento aterrador de lo desconocido que destruye la costumbre y lo cotidiano de la normalidad. Ese es como el punto clave que mueve lo demás. Lo demás ya es a interpretación. Ya, perdón, Omar, ahora sí, te No, yo escuchamos. solo quería leer, o sea, es que no tengo mucho que agregar. Pero dice, nos moriríamos allí algún día, justo después de lo del matrimonio incestuoso. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y le echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. La primera vez que lo leí dije, tal vez, o sea, justo nada está tomando en la casa en que hay. Es la casa que Es la misma casa que se está expulsando. resistiendo Ajá. y ellos como que lo admiten porque no quieren porque tiene que ver con la tradición. Ellos de alguna manera tienen esta relación con los abuelos, no sé qué, y entonces como que hay una especie de fuerza que podría ser la fuerza de la tradición impidiendo que alguien acabe con la casa, que es la representación de esa tradición. Pero sí, ya la segunda vez que lo leí dije, es que esta cosa de lo incestuoso Está tremenda. Está tremenda. Y además como los Puesto a argentinos, propósito. sí, además como los argentinos, lo voy a decir, tienen una relación con el psicoanálisis muy muy fuerte. Sí. O sea, yo dije, esto se tiene que leer psicoanalíticamente, pero yo ya no alcancé a leer como algo que me ayudara como a decir, bueno, como Esa es la porque interpretación. está muy complicado. Sí. Lo que sí es esto que se mueve en contrasentido. Es como van aceptando. O sea, la primera vez que él llega, en lugar de asustarse, va y apaga la tetera y se va con su matecito, ¿no? Va con su hermana y le dice, acaban de tomar la casa, ¿no? Y a ella se le caen Gracias. se le cae el tejido y ya, o sea, se inmuta y sigue como, bueno, está bien. La tomaron. Y ella la quiso, pues tendremos que vivir de este lado, ¿no? Entonces, y me dice, pero qué chingados está pasando. Y dice, estábamos bien y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Ese también me hizo clic ahí en el cerebro. Sí, porque aparte está muy fuerte. Porque dices, bueno, tal vez sea esto, se tienen algo y... Porque además, como que se quejan del tiempo libre y aún así, o sea, hay como un momento donde dicen como que no saben qué hacer cuando están y que se ponen a hacer cualquier cosa. Pero dice que cuando se cierra la primera parte, que entonces deciden que él mientras
mientras él prepara el desayuno, ella hace algo para comer frío en la noche. Y así les quede tiempo y no tengan que salir de la recámara. Como no estoy entendiendo qué pasa con Como, ustedes. ajá, o sea, a pesar del cambio vuelven a adecuarse a seguir en lo mismo, ¿no? Porque también de Ajá. hecho él dice, pierdo mis libros de francés y ahora veo las estampillas de mi papá, ¿no? Y yo le platico Sí. de las estampillas y ella me platica de lo Pero que está aparte sí tejiendo. sufre por los libros, pero dice, para no molestar a la hermana. Ajá, o sea, bueno, está, saqué las otra cosa. estampillas de papá y hasta las enseño, Sí, ¿no? que además creo que eso sí, en ese momento sí lo interpreté como esta cosa de rechazar eso que te está haciendo problemático y tratar justo de buscar Como de ignorarlo, ¿no? Sí, como rechazar el síntoma para que entonces eso después no te... Sí. O sea, como esta incapacidad a veces humana como de querer aceptar la realidad. Como dicen, no querer ver el monstruo a la cara porque eso te traería más problemas. Y entonces decir, bueno, vamos a buscar otra nueva forma de normalizar para que todo se acomode y ya. Miren, compaginé mucho ahora con la lectura de Omar respecto a mi lectura sobre la vergüenza de revelar el incesto, precisamente porque se presta mucho lo que dijiste o lo estoy usando para interpretar una negación de los dos, o sea, adaptarse mejor, en vez de otra vez rechazar al invasor, adaptarse a él para no tener que revelar algo que ocultan, ¿no? Y que no quieren ni siquiera tomarlo como un factor a resolver. Si prefieren adaptarse, usando los términos de Omar, adaptarse al síntoma. Y la clave me surgió ahorita por la frase de se puede vivir sin pensar, que es el autoengaño. No es otra cosa que el autoengaño, vivir sin pensar. Entonces, no sé. Sí, está fuerte. Pero bueno, o sea, Cortázar escribe de esa manera a Sí. propósito. Sí, es muy intencional. Creo que por eso a mucha gente no le gusta, ¿no? Como que señálalos. No. Yo creo que está bien que no te guste Sácalo, alguien, pues. dice. A mí, por ejemplo, yo leo a Borges y digo, No, sí, es increíble, pero como que no termino de hacer clic. Y está bien, ¿no? Luego O lo va sea, a tirar, o sea, de como defensa. no para explicar, pues. O sea, creo que está bien, pero sí. O sea, yo no sé si me gustó o no este cuento. Lo que sí es que me hizo. O sea, lo tuve que volver a leer como para tratar de encontrarle si quieres sentido. sacar- Hay personas aparte que no les gusta, ¿no? Lidiar con la interpretación también de nosotros. O sea, hay personas que sí no quieren de plano como Sí, está interpretar bien. nada, ¿no? Yo creo que hay momentos de lectura en donde uno dice, hoy quiero leer algo así. O sea, que no me genere mayor complejidad, algo que disfrute, y hay momentos en que uno dice, sí quiero algo que me rete, ¿no? Pero, o sea, me agarró justo en un momento en el que quería ser retado, pero no lo entendí Pero no bien, tanto. por eso lo tuve que volver a leer, pero Por eso les dije que era un cuento chico, pero con bastante interpretación No, detrás del mismo. creo que Héctor sí dio ahí un punto interesante. Hay gente que le gusta interpretar y hay gente que no le gusta interpretar, ¿no? Alguien quiere decir, entendí esto. Y hay otros que dicen, no, esto puede ser así, ¿no? Y pueden vivir satisfechos con eso, ¿no? Claro. Y otros dicen, no, es que ¿qué me diste? Si no se resuelve, ¿por qué me lo diste? ¿No? O sea, es la discusión de las booktokers, o sea, están diciendo, como que un poco diciendo, como no hay más interpretación, es la novela ya, ¿para qué le quieres meter al cuento de la criada una interpretación política? Pero bueno. no, Y aparte Cortázar supo de su cuento, ¿no? Que realmente eso era interpretación, ¿no? O sea, creo que sí le preguntaron en ocasiones, ¿no? Que cuál era la verdad sobre su cuento, la interpretación correcta, y él dijo, es de la gente, ¿no? O sea, Sí. que se dé la solución que quieran, ¿no? O sea, y es eso, o sea, ese cuento se queda así, ¿no? O sea, nada más para que lo interpretes y ya. Igual nada más lo último ya para cerrar a lo mejor que me causaba mucho revuelo era pensar en este artefacto o en este tótem que era la casa, ¿no? O sea, pensaba mucho en esa interpretación que siempre les doy del vacío, que hablaban sobre que el vacío le da eso, define, ¿no? La casa, dice, tiene puertas, tiene ventanas, pero el vacío es lo que hace habitable la casa. Y era lo que yo pensaba también mucho, o intentaba darle una relación, qué es lo que haría que la casa tuviera la personalidad que tendría, ¿no? O sea, se puede realmente como impregnar de esa personalidad, como lo hace a lo mejor Poe en Casa Usher. O sea, cómo impregnas como una casa, o qué es lo que le da la personalidad de esa casa, ¿no? el espacio para que sea Que es habitable. un ciclo que se llama De así de casa. espacios,
que hay un montón. ¿Te acuerdas de la película de Netflix también de la casa? Esa De la también está casa, muy la interesante, animación, ¿no? sí, Ajá. de stop motion. Está padre. Porque aparte es un espacio que sabes que no te vas a llevar, pero te empeñas en que te pertenece, ¿no? O sea, como que es como que yo voy a dejar de existir, pero no me interesa porque esta es mi casa y aquí yo hago lo que quiera y aquí yo ordeno y aquí soy Creo que como también lo hay máximo. un libro de King que la casa como que está embrujada y al final la casa El decide... Resplandor. ¿Es el hotel? Pues creo que es el hotel que decide desaparecer, ¿no? O sea, como que se disuelve, no sé qué pedo, pero es como una especie de casa embrujada. Ah, ¿de los Simpson? ¿De Que, la que según dices? yo es la parodia de los Simpsons que hacen, ¿no? No, pero no era el de King, creo que era ¿Es el de de... No era la película esta de la niñita que pone las manos en la tele. Poltergeist. Poltergeist, creo que creo, sí. porque era un cementerio Sí, es cierto, indio, ¿no? Creo. Ajá. Pero sí, esa relación del espacio con las historias está... Bueno, hasta Encanto. O sea, el personaje principal en realidad es la casa porque representa la relación de la abuela y la nieta. Y aparte ese espacio que siempre lo van dotando como que de algo que te describe, ¿no? Es como que, ay, este jardín no es de mi abuelo, ¿no? Una cuestión así. Sí. El jardín de los cerezos, ¿no? Ajá. Que Sí, es, como- ándale. es lo que más nos hace nosotros. Y Pero que son justo tiene recuerdos que ver o con es que uno el pone lugar, en el ¿no? espacio cosas. O sea, el espacio como que se humaniza en ese sentido, el espacio per se como que... O quién sabe. Sí, porque aparte también lo dota mucho los recuerdos, ¿no? O sea, como que, yo jugaba en este jardín o yo iba a casa de mi abuela y recuerdo tal, o sea, en la casa de mi abuela, ¿no? O sea, ya. Dan identidad y sentido, por eso Pues como en la obra está... ¿Cuál? ¿En el jardín? No, la del jardín de los cerezos de la- Chekhov. Ajá. sí, era un jardín, precisamente. Y cualquier cosa se podría vender o hacer. Es más, podríamos casar a cualquiera de nuestras hijas, pero el jardín no se vende. El jardín Solo sagrado, sale no se una vende. vez, ¿no? Y Solo prefieren sale una vez. perderlo que desmantelarlo, ¿no? Que destrozar Ajá. los pequeños terrenos. Que verlo. Y perderlo con quién, ¿no? Con el hijo todavía de la servidumbre que era, ¿no? Que es un poco parecido a este, o sea, creo que, o sea, yo no estuve en ese Todo un tema laberinto, filosófico. pero también es la negación de la matriarca y toda la familia, como aceptar que, pues que ya no son ricos y que han devenido Ajá. o sea, es esa negación también como Sí, pues, que ya se acabó ese tiempo, que porque la casa viene a representar eso, ¿no? Pero- todo un tema Les digo que la que filosofía sí. podría... Yo tengo el texto perfecto para esto. Y Palagué. entonces proseguimos con el siguiente cuento, a menos de que tengas algo que No, conseguir. yo ya con eso ya sería. Eso es un cuento, como te digo, libre para la interpretación. Y creo que Cortázar, pues es Cortázar, ¿no? Y ahora pasamos con el cuento de Omar, que me pareció un poco un cuento de supervivencia. Para mi gusto, a ver cómo nos guías en el cuento. Adelante, Omar. Sí. Bueno, ese cuentito forma parte de este compilador que se llama Los girasoles ciegos. Que ese libro es el que hizo famoso Alberto Méndez y es el único libro que publicó. Está interesante el libro porque todos los cuentos están relacionados de una u otra forma, los cuatro relatos. Yo solo les dejé ese porque fue el primero que se me presentó. Dije, ay, cierto, el de ese de los papás, no sé qué. No tengo mucho más que decir, o sea, porque quisiera escuchar qué les pareció. Yo, pues la primera vez que lo leí, creo que les recomendé este libro, que justo los 4 cuentos están ambientados durante la Guerra Civil Española, que por cierto es un crítico y todo, como se alcanza a ver. Y me parece que todos los cuentos tienen que ver con procesos de duelo. Este es el que de manera más clara. Y cuando lo volví a leer, como que esto se me presentó porque justo en el epígrafe que les quiero leer, la última parte, y ya escuchar sus comentarios, dice, el duelo no es ni siquiera cuestión de recuerdo. No corresponde al momento en que uno recuerda a un muerto, un recuerdo que puede ser doloroso o consolador, sino aquel en que se patentiza su ausencia definitiva. Es hacer nuestra la ausencia de un vacío. Y pues ya, eso es básicamente. Creo que es uno de los cuentos de tengo mi top. Este no es mi favorito, pero sí es el que más me hizo sufrir. Y lloré mucho la primera vez que lo leí. Pero no sé qué les pareció a ustedes. Bueno, en mi caso, pues qué te puedo yo decir, se me hizo un cuento de supervivencia ambientado en la Guerra Civil Española, y sí, ya al final confirmé que sí era durante esa época, donde era un matrimonio que estaba tratando de huir de la guerra franquista y se refugia en las montañas. El problema es que en las montañas
el ambiente es atroz. Tan atroz que tratan de explotar sus recursos lo más que se puede. Muere la esposa, desgraciadamente, Elisa o Elena, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Elena, y el autor demuestra el dolor desgarrador de la muerte de su esposa y trata de salvar a su pequeño, dándole la leche de la vaca y comiéndome la carne de la otra vaca que tenía. Sí, es un cuento que me hizo mucha resonancia con esto del caso de los Andes, ¿no? Pero no es que en los Andes hubo canibalismo aparte, ahí sí estuvo más extremo. Pero aquí que yo siento que ya casi llegaban a ese nivel cuando estaba autor, creo que es español el autor, me parece. Entonces, ¿cómo se llama? Relata esa parte cruenta de cómo se da la supervivencia. Y al final sí es súper triste, porque al final, pues, por más que quiso hacer sobrevivir al niño, pues al final también muere el niño en las montañas, el señor también muere. Y lo único que encuentran al final son los escritos, por eso el título de los escritos así como perdidos o encontrados, que los encuentran mucho después, ya de una vez pasada la guerra en los años 40. Sí, no, o sea, relata esta parte como cruda de la supervivencia del ser humano. Pero como por amor intentas hacer lo más que se pueda. Ahora sí que en el momento de supervivencia lo más que se pueda. Si les gustan las series de zombies, no sé si ¿cómo se llama? Recuerda mucho esta tesitura de cómo sobrevivir en un ambiente donde sabes que tienes las de perder. Y me parece que este cuento te hace reflexionar esa parte de la fragilidad de la existencia humana. Y cómo esta fragilidad nos expone a nuestra vulnerabilidad y cómo tratamos de hacer frente a dicha vulnerabilidad. No sé, esas son las impresiones que me dejó el cuento que nos propusiste. Sí, tal vez ahora pienso que tal vez lo elegí no por azar, sino porque me había quedado pensando en estos temas la semana. Ay, no. Yo estoy así. Te dieron una chingada. Es precisamente sí. De los temas que nos quedamos pensando la vez pasada sobre la condición humana, porque él claramente también es como un chavo idealista y decide no bajar de las montañas porque prefiere morir no a manos de los fascistas, sino morir de otra forma, ¿no? Porque además ya dice, ya perdí a Elena, yo no quiero como seguirse viendo, ¿no? Entonces hay algo ahí sobre la fuerza de las ideas también que forma parte del carácter mismo del personaje, que es un poeta. Tal vez por eso lo elegí, no lo había pensado. Bueno, no. Sí. La verdad yo no sé. Bueno, sí sería interesante que al fin descubrieras por qué lo elegiste. Pero yo tengo una interpretación diametralmente opuesta a la de Joaquín. A mí no me pareció, tal vez porque Joaquín es mejor persona que yo y es más optimista. Pero yo lo vi no como, o sea, de lejos sería para mí una historia de supervivencia. A mí me pareció exactamente una historia de muerte, una historia triste. O sea, tengo bastantes pistas de por qué no es una historia de esfuerzo por vivir. A mí me parecía que el poeta, el padre del niño, había decidido deliberadamente no salvarlo y no salvarse él. Él quería morir. Él extrañaba a su esposa. Sí, él había perdido a Elena y de hecho lo escribe. Sin Elena no hay camino, no hay vida, se ha perdido. Y la historia es todo el texto es una perspectiva artística sobre la muerte que me pareció rotunda y fascinante. A mí me gustó mucho el texto, precisamente por cómo describe este demacramiento de la vida y el sufrimiento que le hace seguir allí. No se decide en una muerte súbita que acabe su sufrimiento. Él quiere hacer una especie de muerte por la derrota. La derrota es un elemento constante que está en el texto. Hemos perdido y además peor que la muerte es la derrota, y la derrota la tengo yo. Y si yo voy y voy a la civilización donde están las personas vivas, yo les voy a contagiar la derrota, porque la derrota es contagiosa. Entonces ese es un pensamiento
bastante oscuro, que además tienen los que ya han abandonado sus ganas de vivir, que es: yo limpio al mundo de la oscuridad que hay en mí, borrándome. Y entonces lo que parecía más inmoral y más terrible es que se lleve al niño con él. Pero también la contradicción entre mantenerlo con vida día tras día le parecía un terrible mal necesario, alargar su vida, que además de todo iba a ser inútil. ¿Por qué creo que no es un texto de supervivencia? En la página 16 de su diario, porque estamos leyendo su diario, él encuentra unos leñadores cuando baja del valle y dice estar orgulloso de su miedo de no acercarse a ellos, porque en la guerra que había perdido, había visto demasiadas personas perecer por su arrojo, o sea, por su valentía. Él estaba orgulloso de no tener miedo de acercarse. Tuvo muchas oportunidades, en mi parecer, de salvar a su hijo y darle, pero le dolía más que lo atrapara el enemigo, el fascismo. O sea, le dolía más que lo atrapara el enemigo y hiciera merced de eso a perecer. Él prefería darle como el último escupitajo a su enemigo, que era el de la guerra, que salvarse y vivir en la deshonra, o yo qué sé, algo así, un sentido macabro de la vida. Y además es una muerte bastante poética, dándole prioridad al tema de la muerte y la derrota, el abandono de la vida en la poesía. No estoy hablando mucho, Héctor, adelante. No, es que ahorita me recordaste justamente una frase de Shakespeare, ¿no? Donde dice, el valiente muere una vez, el cobarde muere 1000 veces, ¿no? O sea, en ese aspecto es eso, ¿no? O sea, los cobardes suelen ser más interesantes que los valientes, ¿no? Porque los valientes se arrojan sin miedo a morir. En cambio, el cobarde siempre está imaginando cómo va a morir, ¿no? Y quiere evitarlo. Es eso. Creo que yo no lo tomaría como un texto de supervivencia, pero tampoco lo tomaría como un texto macabro. Ajá, yo lo tomaría como miedo a la derrota, que es lo que presenta él, ¿no? O sea, creo que hay una frase, de hecho hasta la subrayé acá, donde menciona eso, ¿no? Pero morir no es contagioso, la derrota sí. O sea, están constantemente en conflicto con la derrota, no con morir, con la derrota. Ajá. O sea, no quiere ser derrotado simplemente. No, pero él sabe que va a morir. Ajá, pero no, o sea, la forma en la que él decide morir no es morir dejándose morir ahí, porque eso hubiera sido la derrota de la vida ante la muerte, ¿no? Él lo toma como luchar todavía en esa parte, o no darse por vencido. Lo más que se pueda. Exacto, o sea, así como te dice, hasta aquí yo sé que voy a morir, pero voy a hacerlo lo posible, ¿no? Por seguir, no importa, porque es lo que hacen a lo largo del texto, y de hecho tiene analogías muy, muy interesantes sobre la vida y la muerte, ¿no? Tiene una parte también donde me pareció bastante graciosa, que es cuando dice, la vaca sabe que yo la estoy protegiendo de los lobos, o sí, los lobos la están protegiendo de mí, a la vaca, ella sabe, y eso, o sea, era interesante. Porque y por eso no da leche. Exactamente, y por eso no da leche, ¿no? O sea, no la puedo matar, ni ellos la van a poder matar, ¿no? Y no va a dar leche porque no la estoy alimentando. O sea, es interesante en muchas cuestiones sus analogías que hace sobre la vida y la muerte, pero yo no notaba tanto conflicto entre la vida y la muerte. Creo que él se percata que una va aliada a la otra, ¿no? Que van de la mano. Lo que él intenta hacer es como que una especie de sustentar su existencia y el de por qué su muerte, porque en el diario él dice, espero que esto alguien lo encuentre, ¿no? Y pueda saber lo que yo pensaba, ¿no? Es su final, porque él sabe que va a morir, o sea, a lo largo de todo estás esperando que muera realmente, y aparte sustenta, ¿no? Con esta, ¿cómo le llamamos? Instinto de supervivencia del bebé, ¿no? De llorar y llorar y llorar y llorar, y eso es lo que lo hace como de alguna forma quitarlo del lado de la madre y alimentarlo, ¿no? O sea, porque él está llorando, se aferra de alguna forma a vivir, no quiere morir nada más así como que lo boto ahí y muere, ¿no? Pero es cuando lo voltea y le ve la carita y le da pena, ¿no? Porque él dice que es cuando siente como lástima o pena, no, pero dice por él, que es cuando decide que lo va a intentar alimentar para ver si que le da leche queda dormido con un trapo, ¿no? Y agua, que vomita, no sé qué, pero se queda, sí. Se queda dormido. Pero yo solo quiero hacer un par de preguntas, porque ahora que estoy leyendo este librito de Yankelevich, tiene un artículo que te puede gustar sobre la eutanasia. Bueno, nada más cierro yo con una frase que iba de que me gustó mucho.
que es así como la analogía que hace él sobre la vida y la muerte como yo la veo. Dice, Elena tan acabada, bueno, verlos a los dos en la misma cama boca arriba, Elena tan acabada y él tan sin hacer, ha sido como trazar una raya entre lo verdadero y lo falso. Repentinamente la muerte era muerte, nada más que muerte, sin los candores del cuerpo, sin lo animal de la vida. Eso también me pareció fantástico porque lo retoma constantemente, el cómo la vida está aliada al cuerpo, ¿no? Y esa analogía también la hace creo con la vaca, ¿no? Que se enferma y se muere, como dice que ya no tiene esa alma, que si él se reirá, ¿no? Si no mal recuerdo. O sea, tiene analogías con la vida, la muerte y el cuerpo. Yo no sé, o sea, me parece muy interesante porque tengo mis dudas también de si es de sobrevivencia o de muerte, porque más bien lo que de pronto siento es que como justo es un diario, como que el autor va tratando de mostrar cómo el mismo personaje se va desplazando entre una y otra valencia, ¿no? Porque de pronto se deja morir, y esa es una de mis preguntas, porque yo decía, esto será un texto sobre una especie de suicida, ¿no? O sea que tras la derrota decide no voy a dejar que me maten, yo me decido dejar morir. Pero me parece que de pronto, como es un diario, como que justo la reconstrucción del archivo, de esta especie de archivo ficticio, pues trata como de ir recuperando cómo él va cambiando, se va moviendo. Porque además yo me preguntaba, ¿por qué es que al final decide ponerle un nombre al niño cuando ya murió? Porque es hasta que muere que le pone Rafael. Y después comienza a repetir cientos y cientos de veces en la escritura el nombre, en chiquito, en grande, en fin. Entonces yo no sé, o sea, no podría definir ahora. Es un texto sobre la supervivencia, sobre la muerte, porque incluso hay un momento cuando le cortan la cabeza de Goya al lobo, Ajá. que le dice que no le gusta eso porque el olor a sangre hace que todo huela a muerte de nuevo. Y ya había decidido enterrar a Elena cuando en un principio decidió dejarla ahí en donde había muerto. Pero esa línea que traza él sobre vida y muerte, lo que le hace desplazarse es la cobardía. O sea, porque es cobarde para vivir, pero es cobarde para dejarse morir también. O sea, Tal vez porque perdió como aquello, como si Elena es el camino, entonces pierde como justo como la orientación para saber si es acá o allá. Entonces todo el tiempo se está desplazando. Yo no sé si es cobardía. Es por la cobardía, porque No él lo sé. dice exactamente. O sea, cuando ya se está dejando morir, se acobarda y salva al niño. Y cuando de alguna forma quiere vivir, también se acobarda, ¿no? O sea, se vuelve a meter y a refugiar. O sea, yo es lo que veo que lo está moviendo. Por lo menos yo lo vería como el detonante, la cobardía que lo lleva hacia los dos lados. O más bien porque después de Elena pierde como todo el sentido de la vida y como que lo vuelve a recuperar cuando el bebé se vuelve importante y va ocupando espacio. Yo no lo sé. No sé si es cobardía o más bien como que le está buscando un sentido a la vida porque lo ha perdido, porque perdió una guerra, porque perdió a la novia y entonces como que no sabe si dejarse vivir o morir o en dónde colocarse. Bueno, no sé, yo no sé si es cobardía. Ya sé que lo dice en el texto, pero tengo mis dudas. Pero lo que le hace moverse es perder el valor, ¿no? O sea, porque se encierra ahí gracias a que perdió la guerra y supongo que tuvo valor en algún momento porque se enlistó al ejército, ¿no? Bueno, sí. O sea, debió haber tenido valor y de ahí ya lo movió por completo la cobardía. No sé si es la cobardía. Bueno, es que hay un tema polémico con... ¿Necesitan algo? no, gracias. Con el uso que le estamos dando al término de cobardía. Por ejemplo, cuando yo pienso en cobardía, no solo pienso en alguien que no tiene el valor ni para seguir adelante, ni para matarse ya definitivamente, como es el que lo estás explicando, sino también para salvarse a sí mismo a costa de otros. Y eso no sucede. Entonces, en ese sentido, en ese especial sentido, no es cobarde. Y por eso el uso de la cobardía pues, es difícil, ¿no? O habría que precisarlo de alguna manera. En cambio, yo sí creo que es un poeta de la derrota. Sí. Es decir, y actúa como tal. Y por eso pienso que porque mi mente tiene que darle respuesta a algo, yo sí creo que es un texto de un suicida. Porque no solo porque obviamente muchos poetas son,
Becker. Sino porque actúa de esa manera, dándole un sentido a sus acciones en el abismo en el que él se encuentra. Hace de su propia existencia y la de su hijo y la de su esposa la derrota. Y así es como en su mente, según yo, tiene coherencia lo que está haciendo. No le voy a dar un nombre a mi hijo hasta después de muerto porque es una derrota su vida. Si le doy antes, es como si tuviera una oportunidad. Y la verdad no la tiene. Solo un poeta piensa de esa manera, según yo estoy especulando. Entonces sí, para mí sí me pareció un texto macabro. Sí, creo que con las participaciones ahorita lo puedo doblegar a que no están sobre pero tiene descripciones preciosas sobre la ausencia de la vida en las cosas, el deterioro del entorno. Me encantó, por ejemplo, cuando describe a la oveja, que dice, o creo que hasta primero a su esposa y creo que al borrego, una cabra, creo que se muere por ahí. A su esposa dice, se ha desprovisto de colores, ¿no? Sus colores se han ido y entonces me hizo pensar que la muerte es transparente. Ni siquiera tiene me pareció bellísimo, no es algo que cause lástima, ¿sí? Es algo como que ya no está, ¿no? Que es inanimado, ni siquiera es frágil, es algo que ya no está. Y en el cadáver de la cabra o en el del animal dice, ya no tiene ni siquiera el don de la tristeza. Si es un objeto, que cualquiera que haya visto un cadáver y lo haya visto por bastante tiempo, sabe que se vuelven cosas inanimadas, se percibe que no solo no hay vida, obviamente, sino que ya la ausencia es lo que llamamos muerte. Y lo pone muy bien, está muy bien en el texto. Entonces, por eso yo digo que esa es una lectura que podría ayudar. No sé si hay algo más. Joaquín. No, pues ahora sí que no voy a discrepar con este respecto. Sí, es una lectura de muerte, de supervivencia. Pero esto de la derrota sí tiene mucho sentido, sobre todo si consideras el contexto de guerra y el orgullo que hay de por medio. O sea, esta parte de prefiero morir de rodillas que morir derrotado, ¿no? O sea, son cosas que luego te dejan pensando en la parte tanto ideológica como en la parte de la vida humana y cómo están ligadas ambas cosas. Digo, no sé si este personaje lo más seguro es que estuvo en el ejército republicano y aún así, ¿cómo te puedo decir? Yo lo interpretaba de supervivencia en un inicio quizás por la parte de que pues no dejó morir a su niño de buenas a primeras, así pues ya que nos cargue el payaso luego, o sea, intentó hasta lo más que pudo tratar de salvar al niño. Al final no se pudo, o sea, es un cuento que termina trágicamente porque todos se mueren. Sí. Pero ahí sí concuerdo con esto, o sea, sí es un cuento trágico en esta parte, pero no es un cuento como de, pues ya me cargó el payaso, pues ahí me dejo morir en las montañas, ahí vete cavando un hoyito y te acurrucas, ya con el frío no sientes nada. No, tampoco no creo que sea así como tan suicida en esa parte, porque sí hizo, como dicen las abuelitas, hizo su luchita por mantenerse vivo. O sea, por eso te digo, esa parte de la supervivencia siento que sí está presente por eso, porque si fuera así nada más una derrota total, pues decimos, pues de aquí nos acostamos y el mismo frío nos adormece y pues ya nos morimos, ¿no? O sea, hasta me acordé ahorita que hablas de Stephen King, de una película que era de unos extraterrestres que invaden la Tierra y pues el papá tiene que matar a toda la familia, ¿no? Hijos y todo, y al final se arrepiente porque sí logran matar a las criaturas. Entonces, la niebla. Sí, eso, ándale. Ya. Y entonces pues esa parte, por eso me recordó mucho esa parte del cuento, porque mi papá desgarradoramente dijo, maté a mi familia, lo pendejo. No es buena la palabra, pero digamos que te deja como ese sabor de boca, ¿no? O sea, porque tampoco te digo, no es como de acuéstate ahí y espérate que los lobos te coman. Ya con el frío no sientes nada. Pero sí, digamos que ahí están estas luchas, sobre todo, esto lo vivieron mucho, te digo, los que tuvieron que recurrir al canibalismo en los Andes. Y ese sí fue un caso raro, en los 70s. Entonces digamos que esa es la interpretación que yo le doy. No me voy a pelear con Storm. pero sí me pongo a pensar en la reflexión que también él hace respecto a esta tesitura de que no sé si es porque nuestro es más oscuro que yo, pero digamos que ahí vamos a tener esta lectura también.
en ese sentido. Sin Ahí es donde tintes yo, racistas el comentario. No, ahí yo lo dejaría. Yo nada más cerraba con la pregunta también que me realizaba al final, que si toda vida no era una derrota, o sea, y al final toda muerte no es una victoria. Más o menos era lo que me quedaba pensando al final, porque ante los ojos de propios, que son los que te está juzgando tu vida, siempre es como una derrota, ¿no? Constante. por eso yo, sí, o sea, Tratas de justificarla Más con una bien, victoria en la muerte. o sea, tal vez yo ahí pensaría, o sea, habría que problematizar más el tema de la cobardía, ¿no? En su sentido. Lo que sí creo que es frente a esta ambivalencia, hay una indecisión todo el tiempo frente a un personaje que se mueve entre la derrota y como una especie de esperanza, o no sé si llamarlo esperanza o otra cosa, pero hay como una cierta indecisión que no le permite llevar a última instancia la decisión de dejarse morir, pues. O sea, eso es lo que de pronto yo creo que hace que uno lo lea y diga como sí, claro, que hay como alguien tratando de sobrevivir, hace su luchita, pero pues no lo logra, ¿no? O sea, no tiene con qué. Pero pues no sé, habría que pensarlo, tal vez con otro texto. Ya Creo entre que los justo el mil tema de la pendientes. cobardía tiene que ver con el tema del honor. Ándale, un ciclo de cobardes. Porque además Ya tenemos temáticas. en muchas historias el cobarde tiene un lugar como muy importante, ¿no? Siempre es un engrane, ¿no? O sea, Siempre que es un- mueve. Es ¿no? un elemento Mueve, para solidificar la moralidad de las sociedades. Yo no sé los libros, pero hay uno de las películas de El Señor de los Anillos, donde el consejero del rey es un cobarde. Ah, Denethor. Ajá, es la serpiente. Ah, no, sí. lengua de serpiente. Es una serpiente. Yo Pero Denethor. es un cobarde, o sea, es un astuto, pero es justo como un cobarde. No es que es alguien que tenga agencia, sino justo su posición frente a la vida es buscar la forma como de... De acobardar el valor que se presentaba frente al Sí, rey, ¿no? Así de que sí, viene sí, y sí. traerá problemas, ¿no? Haz una solución, porque si no, aquí va a traer problemas, ¿no? Entonces, Sí, un ciclo de sí, sí, cobardes. sí. Temáticas. Bueno, a mí me gustaría terminar con una línea que me encantó de este texto. Y bueno, lo digo. Abro cita. El niño no vivirá, y yo me dejaré caer en los pastos que cubrirá la nieve, para que de las cuencas de mis ojos nazcan flores que irriten a quienes prefirieron la muerte a la poesía. Cierro cita. Es surreal también esa parte de un poeta así. Ajá, un poeta sin versos se describe. Ya tú sabes. Pero además hasta cuando comienza a escribir versos es cuando pues está alimentando al niño y dice esto que está creciendo y comienza a escribir una especie de cuento verso de un lobo con y el el lobo niño. y el niño. No, está genial tanto Una por canción. eso, como por los versos que vierte, como por los dibujos que te describe, ¿no? Todavía así como que y dibujó un lobo con un niño, ¿no? Asomándose por todos. Ese sí estuvo genial, yo cuando lo leí. Está muy bueno, porque si hubiera puesto la ilustración a lo mejor mataba un poco del texto, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces para cerrar, tocó el mío, porque siempre con desorden hasta el final. Y me tocó a mí de Max Beerbohm, ¿vale? ¿Cómo se dice? El farsante feliz. Y subtexto que me encanta, un cuento de hadas para hombres cansados. Creo que es lo que describe perfectamente el final, tan raro, no sabes si es como optimista. Bueno, realmente le dije a mi papá que me recomendara alguno de sus cuentos, porque no quería yo poner alguno de los míos por el hecho de querer leer otra cosa, ¿no? No nada más meterme en mi casa, ¿no? Y ya estar ahí cosiendo nada más. Bueno, tejiendo, porque eso más que me pareció es distinto coser a tejer. sí. Me pareció a mí muy bueno. Creo que tenía muchas, era lo que le decía a Néstor, desde que llegamos tiene muchas semejanzas con Dorian Gray. O sea, yo realmente conforme avanzaba decía, este estilo me parece muy de Oscar Wilde. Tiene momentos que también son como de análisis, este análisis que hace de las máscaras, la máscara de Apolo, la máscara de este personaje que se pone para toda la vida, ¿no? Y aparte cómo se la fija todavía el otro con unos ungüentos, ¿no? Para que le dure. Un personaje que aparte es muestra los dos matices, ¿no? O sea, muestra el hombre que es orgulloso de ser vil y el hombre
que se da golpes de pecho por haber sido vil, ¿no? En ese momento, o sea, porque realmente eso es lo que hace, ¿no? Yo creo que la definición de santo no sería alguien que nunca haya pecado, ¿no? Sino alguien que ha pecado, sabe lo que ha hecho y se arrepiente de, ¿no? Por eso yo le daba como que ese final de por qué se convierte en santo, porque ha pecado y se arrepiente de lo que ha hecho, ¿no? Que está muy ñoño, yo de alguna forma lo pensaba, pero es cierto, es un final de cuentos de hadas, o sea, esta mujer también que crea el personaje, la verdad es que se me olvida mucho el nombre, es ¿Jenny es o cual, la italiana? No, Jenny. Jenny Mea. Ajá, es la misma de Dorian, o sea, es el personaje, hasta actriz resulta ser, o sea, dices, no inventes, Sí, es exactamente. prácticamente lo mismo. Me parece que sus dos facetas es muy bueno el personaje, tanto de ser una persona muy vil, porque es orgullosa de ser vil, y eso me encantó del personaje, o sea, el hecho de decir, te estafé en los dados, ¿no? Y se cree que lo estafó en los dados y le quitó su casa, que ni siquiera va a visitar porque no le interesa visitarla, porque le gusta la ciudad, porque la ciudad es vil como él, ¿no? O sea, de alguna forma se ve representado él la crueldad y ser una persona que no es de honor con la ciudad, ¿no? Entonces tiene momentos muy buenos, esa parte de la descripción de la personalidad de él como un personaje muy vil, me gusta mucho, que se enorgullece de, y el momento como cómico, muy de cuento de hadas, o muy como de sueño de noche de verano, ¿no? Del enanito disparándole su flecha, ¿no? Y resulta ser Cupido porque desaparece, ¿no? Y cómo se enamora él de la muchacha que podría ser que quería lo completamente contrario de lo que era él, ¿no? O sea, alguien que era orgulloso de su crueldad, ahora por amor cambia, ¿no? Y está arrepentido de todo lo que ha hecho y de todos los personajes que ha estafado, porque él lo admite, ¿no? O sea, le preguntan de, oye, ¿y esta casa la ganaste? Sí, puede ser con trampa, o sea, no lo negaba, ¿no? O sea, era como Con dados orgullo, cargados. ajá, todavía. Sí, se enorgullecía de su vida. Exacto, ajá, y aparte te describe, ¿no? Se ve el dandismo del escritor, ¿no? Ahí de que algunas veces se vestía mal, algunas veces nada más, cuando se vistió de payaso, pero siempre, aparte, es el contraste ahí, pero siempre mostrando su cara, o sea, se podía disfrazar, pero mostraba su cara de crueldad, orgulloso de, hasta que ya pone la máscara, que es lo único que está ocultando, pues, es su cara, ¿no? Frente a la mujer que él ama. Entonces ahí es muy bella esa forma de verlo, o muy romántica, de cómo el cambiar tu cara, según ya cambia como que la perspectiva y su personalidad, ¿no? De él, o sea, de arrepentimiento. Ahora ya es un santo y se sabe un santo y tiene que comportarse como tal. Bueno, no sé, su opinión para no abarcar yo nada más platicando. Adelante, Joaquín. No, pues me parece que este cuento, como tú dices, lo escribió un dandy de finales del siglo XIX, victoriano, completamente, donde la frivolidad estaba más no poder y las apariencias era como lo primordial, ¿no? Sobre todo las clases altas, medias altas, que era la que pertenecía a este personaje y también al escritor. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? No sé si es una especie como de burlándose también de sí mismo y de la sociedad en que vivía y la forma en que juegan con las apariencias, porque esto de la cara, las máscaras son apariencias y como las apariencias juegan con la forma en que nosotros somos. Digamos, porque la máscara se enamora de una mujer, pero le dices que te quiero con cara de santo. Entonces busca al mascarero precisamente para poder tomar la cara de santo y poder conquistar a su mujer, que al final sí lo logra. La cosa está en que llega una amiga de esas clases que nunca faltan, ¿no? De estas friegaquerito que quiso como boicotear a George Lord Hell, que también tiene truco el nombre porque Hell pues es infierno, o sea, como diciendo eres un infierno de gente tú y ahora sí te quieres hacer el bueno. Sí. Entonces usa la máscara para ese punto. Una pregunta rápida, porque ella se llama, ¿cómo es? Jocelyn, ¿o qué? Jenny Mer, que en francés es madre. Entonces el juego de la máscara es si las apariencias nos influencian o nosotros influenciamos a las apariencias. Esa pregunta como que se me fue mucho a la mente porque al final del día este autor, el personaje cuando se quita la máscara ya no tiene que fingir, porque ya la máscara ya tenía la cara de santo literal, aunque haya sido en su vida un hijo de la fregada. Entonces por eso digamos la influencia está en la apariencia, te influye a ti o te influyes en la apariencia.
o qué relación recíproca hay entre ambas cosas. Sí. Entonces este cuento como que te lleva a pensar ese punto, pero también Héctor me lleva con esta parte de que el final les parece muy trillado, demasiado bueno para ser verdad. Por eso el subtítulo del cuento es un cuento de hadas para hombres cansados. Es como el relajo, es que das cuenta como un espacio de quiero ser medio utópico en medio de esta rutina de tengo que ser el hombre funcional, el hombre que trabaja, el hombre, y dices pues esto es un relax para todas esas apariencias, vaya. Hasta ahí lo dejaría en mi comentario en esa parte. Y es que aparte como que Del conforme cuento. se va desarrollando el cuento, piensas que va a haber un final trágico, ¿no? Donde lo descubran, donde él se revele casi de forma involuntaria. Y esta parte que es como que se descubre su cara y estaba igual que la máscara, así como que te quedas de no inventes otra. ¿Cómo puede ser el final de algo que obviamente pintaba para una tragedia, ¿no? O sea, Sí. es una escena muy final de cuento de hadas, ¿no? Donde la despiertan con un beso, ¿no? Y ya o sea, son felices para siempre. Y curiosamente termina, creo, con lo mismo, ¿no? Con la frase de viven felices. O sea, Hasta un poco religioso, ¿no? Porque, o sea, medio protestante ahí en la casa. y aparte que lo padre de la personalidad de este protagonista es que él no se sentía obligado a fingir nada, ¿no? O sea, él no mentía sobre lo que era un estafador y nunca mintió sobre que era un estafador. O sea, se ve obligado por amor a mentir. Tiene muy asumida la identidad. Ajá, pero se ve obligado él a mentir nada más por eso, por amor. O sea, no era como que le Sí. interesara por encajar en la sociedad, sino porque quería ser amado por la que él amaba. Pues yo antes de... Sí, ¿no? O sea, tal vez... Lo primero es que dije... Ay, esto es como lo que llevaría a una mujer a decir, sí, puedo cambiar a un hombre por amor. Pues es que, fíjate, o sea, eso primero, que está cagado. Lo segundo es que esta pregunta que hacía Joaquín me parece muy interesante, porque creo que gran parte del cuento tiene que ver con la identidad y si las personas pueden cambiar, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué te moviliza o quién te puede movilizar para que la persona que eres cambie? Porque él tiene muy asumida su identidad, no tiene ningún problema con eso, no tiene ningún escrúpulo, ningún tipo de esquema moral que le impida decir como está en la alta sociedad, decir no soy esa persona. Él no tiene dificultad. Lo que sí es el lugar de la máscara, y cuando él se quita la máscara y ya tiene este rostro, lo que creo que puede ser interesante para interpretar es porque él no se ha dado cuenta que su rostro cambió hasta que se ven los ojos de Jenny, y entonces en los ojos de ella es que él se da cuenta del cambio y que es otra persona. Antes no, antes él sigue teniendo estos remordimientos porque está en esta lucha interna de seguir siendo el que enamoró a ella, el que tuvo que hacer un engaño, porque además creo que lo que es crucial, que es mi parte favorita, el final no sé si me gusta, pero mi parte favorita es este capítulo donde llega a donde el señor que hace las máscaras y le cuenta la historia de Apolo. Sí. Está muy bien redactada esa parte, bueno, todo el libro está muy bien redactado, pero toda esa parte yo creo que es crucial porque él entra siendo él, diciendo no me vale verga, yo la voy a conseguir porque la voy a conseguir. Pues sí, ¿no? O sea, sí llega con esta onda de la voy a conseguir. Y es cuando le cuenta esta historia de Apolo y le pone la máscara y todo el ritual, como que él dice, o sea, sí la quiero conseguir, pero ya no quiero ser esa persona, ¿no? O sea, ya no quiero engañarla. Y es cuando él ve que la flechan a ella, como que todo comienza a cambiar poco a poco, ¿no? Entonces, o sea, creo que tiene que ver con eso, con si es posible un cambio, pero además lo más fuerte es el lugar de la máscara, la imagen de él vista en las pupilas y cómo... La amante también, ¿no? Que justamente es el que la ve, ¿no? Que entra ahí y la que siempre está constantemente, ¿no? Que dice que ni sus amigos lo reconocían y ella es como que tú eres, ¿no? O sea, ella lo sabía. Encima, ajá, o sea, porque aparte ella amaba la parte de vileza de él, ¿no? Sí. O sea, lo amaba tal cual era y ese era como que lo que él molestaba, ¿no? O sea, Sí. Es mi cabeza. no sé, tiene- Pero ya no sé. A ver. Yo tengo algunas dificultades con este texto. Me encantó
también de principio a fin, te atrapa así redondo, o sea, una escritura muy, muy buena. Si me viera un poco más honesto con la contemporaneidad, pues diría, inserta el meme de qué clase de Oscar Wilde es ¿no? Es que quiero porque leerte también esto. está muy padre. Mira, dice, integrante del grupo formado por Oscar Wilde, Robert Ross y Alfred Douglas, entre otros, siguió cultivando su... Bueno, hasta ahí. O sea, sí, gran análisis. Claro, había algo de Oscar Wilde en él y se pone muy bien. Y además es un mérito, que es algo difícil, ¿no? Para los que imitan otros autores. Pero tengo dificultades con la interpretación y más que nada con la interpretación del personaje principal. La primera respuesta que me dio mi cerebro es la que me ofreció un poco Héctor hace rato que platicábamos el texto, que decía, esto es una burla. Prácticamente se está mofando, es una parodia, casi en tono, no sé si de farsa, pero sí es precisamente todo para mofarse de la sociedad, ¿no? O sea, no ha cambiado, es el más vil y lo único que está haciendo es haciendo cómplice al Continúa, Néstor, por favor. al lector, pues para seguir burlándose de él, ¿no? Porque es el hombre más vil. ¿Y qué hace el hombre más vil? Pues hacerte creer que ya es bueno. Sin embargo, no estoy seguro de que sea el más vil sujeto. Si bien se enorgullecía de su monstruosidad, según decía el propio texto, ¿qué hechos malvados había hecho? O sea, ¿qué hechos malvados había cometido? Estafar, ¿no? Nada más. Bueno, poca cosa dirían algunas cosas. Alguien, ¿no? Pero es que nada aparte, más. No, porque sí lo hacía el estafar, pero no con una finalidad que era enriquecerse o adquirir las cosas, sino era la finalidad de joderlos. Si te fijas, había uno que le quita su casa como del campo. Ajá. Y ni siquiera le interesaba, o sea, decía que la descuidaba y que todavía le dijo, si te quieres te puedes quedar mofándose de él. O sea, él realmente quería ejercer cierta crueldad psicológica sobre el que despojaba. Ajá. Pues no sé, O sea, pero le gustaba humillar a sus... Exacto, o sea, sí había crueldad realmente en su acto, no era como que nada más los estafara, sino que había una... O sea, mofa. pero en realidad sus vicios era el azar, o sea, los juegos de azar y el beber alcohol, ¿no? Se emborrachaba un montón. Bueno, estoy tratando de ver si hay un punto de vista en donde se pueda defender el supuesto cambio que hay en él cuando se pone la máscara. Y ¿hay alguna coherencia entre ser el más vil, te pones una máscara y ya eres el más santo? Para mí no es más que una parodia, una burla al Es un hombre cansado. Ajá. O sea, sí, al final es como un hombre cansado de ser lo que fue al final, que cambia por amor, que es lo más Exactamente, que se puede ¿no? poner, ¿no? O sea, no es la máscara per se lo que lo hace cambiar. Es el tiempo, es la humanidad. O sea, no puede sostener esa forma de vida y decir, ya me enamoré. Pero en realidad no ¿Cómo hay... que no el enanito lo enamoró? A los dos. A los dos. Y entonces se pone exactamente la falsedad del ser el más virtuoso, pero realmente lo único que quiere es pues dejar de soportar la propia vida las consecuencias de la propia vida que escogió. Y nada más, me habría gustado verlo como un anticínico, pero en realidad sí es vil. ¿No? Cínico. Sí, porque estaba tratando de buscar de entre sus maldades alguna que fuera muy deplorable, y realmente me causó ruido esta circunstancia que hacía trampa en todos los juegos, póker, lo que sea, y decía, y lo seguían invitando a las mesas, ¿no? Sí, entonces a ver, si sabes Nunca qué debe es faltar el mañoso en las mesas. si sabes qué es el más, Si ya sabes cómo es, ¿para qué lo Ajá. Ya le invitan, ándale. Si quieren pongan el meme, ¿no? O sea, realmente
Entonces, ¿qué sentido tiene seguir invitando a alguien que sabe que tiene esa fama, ¿no? Puede ser, al menos 6 haces tenía bajo su manga, ¿no? O sea, mínimo 6 esa noche. O sea, y eso porque estaba descansado o le faltaban cosas, ¿no? Pero pone, lo seguían invitando a la mesa. Lo sorprendente es que lo seguían invitando. Si pone que lo seguían invitando, es que la aristocracia era así. Gracias. O sea, la clase alta era así de superficial. Pero pues es que aparte, estaba dispuesta a tolerar al tramposo y al vil por tratar de mantener el estatus de apariencia. y es que esa es la clase alta, ¿no? Al final quieren llevar como que, no sé, pensar que son buenos ellos cuando son igual que él, ¿no? O sea, lo que les molestaba realmente del personaje era que era tal cual, ¿no? Sin intentar imitarlos, ¿no? O querer, no sé, verse como alguien bueno como ellos, ¿no? O sea, realmente ellos no creo que fueran tampoco las personas más buenas, ¿no? La aristocracia. O sea, despojaban también de tierras y hacían relajo, ¿no? No sé. Por lo menos era congruente al principio. O sea, la parte más un poco fastidiosa es cuando está con sus golpes de pecho. Porque al menos al principio uno dice como, bueno, o sea, es coherente, no se retracta de lo que hace, él afirma quién es, ¿no? Tal vez el problema es el de la clase alta que justo lo acusa por no ser un mustio, yo qué sé, ¿no? Exactamente, ¿no? Tratar de ser Problemático como ellos, ¿no? también, o sea, problemático también porque ahí, digamos, hay como un ensimismamiento, lo cual es problemático también, ¿no? Pero por lo menos era genuino a quien él era, ¿no? O sea, él no trataba de mostrar algo que no era. Hay otras cosas problemáticas, insisto, pero sí, a mí la parte más fastidiosa es cuando están contando esto de los bollitos y es como, ay, ya, por favor. Y se pone a bailar, ¿no? Sí, eso me dolió esa parte y se vio que no, bueno, igual y no lo leí tan atentamente, pero el amor beato, así, el amor a la purísima me pareció algo, ya, ay, no puedo creer que esté leyendo esto. Y que sea, Ni que más sea se atrevería real. tanto. Es que aparte se esfuerza por ser irreal, ¿no? O sea, yo me imagino, por lo mismo regreso cuento de hadas, ¿no? O sea, exactamente, se esfuerza por ser irreal constantemente, ¿no? Para hombres cansados. Para hombres cansados. como- Bueno, y lo real funciona en más de un sentido, porque los elementos fantásticos no son solo de su actitud, que es, ay, sí, me estoy comportando y ya soy el más puro de los puros, que es precisamente lo que yo pienso, una mofa a la idea de que alguien puede hacerse así solo por ponerse una máscara, aunque sea la de Apolo, sino que también hay un sentido de irreal en el personaje más fantástico de todos, Cupido. ¿Sí? Entonces lo real funciona en más Se de viene uno, muy ¿no? como sueño de noche de verano, ¿no? De repente se enamora, ¿no? Sí. En cuestiones así. Tal vez sí sea una farsa, ¿no? O sea, la clave está en no que sea un farsante, sino que el cuento mismo Ajá, es es una farsa muy divertida. Por Sí, lo menos, claro. ¿no? Porque además, o sea, le cuenta lo de Apolo y es como, ay, te cae que le cayó lo de Apolo. Debes de tener muchísimo oro, es lo que le preguntan, ¿no? Te debe de pagar con muchísimo oro. Dice, no, solamente hace que no se derritan mis máscaras, ¿no? Y eso es lo que lo Ajá, convence, y eso es ¿no? lo que te ayuda. Y aparte es un gran halago que te venga el mismo Apolo, ¿no? Y que te deje. Yo sé que cuando muera alguien más va a seguir fabricando las máscaras de Apolo, que esa analogía también es muy buena, como esa especie de, ¿qué sería? Fábula, leyenda, ese cuento que le cuenta sobre Apolo saliendo de noche, Sí. tapando su belleza, porque aparte el brillo de Apolo no nada más era por El mito, hay un como dejo de mito, ¿no? ajá, Hay- como una especie de mito que creo, Ajá. sí, o sea, él te platica que el brillo de Apolo no nada más es el brillo natural, sino el brillo virtuoso que De su tiene que brillo. ser apagado para que pueda salir de noche, ¿no? Porque la noche aparte es algo fabuloso hasta en la Ah, descripción sí, está muy de buena. Maupassant, sobre, porque es como que muestra la naturaleza, ¿no? Del hombre, dice, ahora puedo ver a los hombres tomando, ¿no? El hombre que en la mañana se despertaba demacrado conmigo, ahora Ajá. lo veo bailando aquí, gastando su dinero y bebiendo, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Las También muchachas eso. bailan a las fogatas, ¿no? Y- Hace la representación de la noche como la máscara, ¿no? También. No, porque dice que cuando es de noche los hombres se acercan a los dioses.
En ese Son sentido, como dioses. Son como dioses. En ese sentido, en realidad, ¿cómo es? Y eso George. también lo vimos en esta, perdón, en esta, ay, se me fue el nombre del vino. Sería Dionisio. Baco. Ajá, Ajá, los bacanales Los que hacían, vacantes. ¿no? No, y tenía un séquito de vacantes. Exactamente. De vacantes, ¿Y dónde eran? dice. Donde salían las vacantes en la noche, Ajá, ¿no? Era sí, cuando salían claro. sus fiestas. Lo interesante es que cuando le quitan el rostro y se muestra y se da cuenta que su rostro ya no es el de antes, sino que adquirió el de la máscara, es cuando la máscara se derrite. Porque él le pregunta cuánto quieres que te dure, dice hasta que me muera. Por toda la vida. Ajá. Bueno, él no dice toda la vida, es hasta que me muera, ¿no? El resto de mi vida. ¿El resto de mi vida? Sí. Ah, es que yo justo decía, es que si es hasta que se muera, justo en la revelación de que él tiene la afirmación de que ya no es la persona que era antes, en ese momento el sol lo derrite. Porque dice, el sol derritió lo que quedaba de la cera, ¿no? Pero sí hay una presencia muy fuerte de referencias al Panteón Olímpico. ¿A qué? Al Panteón Olímpico. Sí. Porque sí dice, ¿no? Sí. Que él tenía su séquito de Vacantes. De vacantes. Sí, pues era lo contrario, lo que era él, ¿no? Y lloraba por lo mismo, ¿no? Que quería ver ese otro mundo y no nada más el mundo virtuoso del día, ¿no? De Apolo. Está fabuloso el cuento. Sí. Es muy recomendable. Y también creo que es muy actual para quienes... Los hombres cansados. Las apariencias de las clases altas. Las ¿no? frivolidades, ¿no? Las frivolidades, ajá. ¿Qué más hay que los que se visten de buenas vibras, ¿no? Y vibras altos y tienen... Son los más deprimidos. No, son los más viles, son los más... Como la frase esa, ¿no? De que teme a un hombre honesto, a un hombre que dice que es honesto, ¿no? Porque al que sabes que es vil, o sea, sabes que va a ser trampa, ¿no? El honesto realmente no te prepara para cómo es como persona, ¿no? Tiene esa cuestión. Está muy redondo ese cuento. Sí. Pasamos a las recomendaciones. Hay que pensar nada más. Hoy no tengo. Sí, Así que ustedes adelante. Buenas, entonces pasamos ya cerrando recomendaciones. ¿Quién sí tiene recomendaciones, Pablo? Yo tenía, pero no me acuerdo. Empieza tú. Bueno, yo sí tengo una, a ver si en el tiempo en que la recomiendo recuerdas la tuya. Iba a buscar los datos técnicos de la película, pero no tengo internet. Entonces, si alguien la busca por mí, ¿Cómo se llama? y puede decirla, cuando fuimos brujas, se llama de Bjork, Ah, se llama es The Juniper Tree, en su título original. Esa dice The Juniper Tree. Muchas gracias. Finalmente la vi. Es de 1990. Sale la artista, si lo pronuncio bien es Bjork o York, nada más. Bjork, gracias. Y me parece la directora es Nitschka Kni. Entonces, hablada en islandés. En español se traduce como Cuando fuimos brujas. Es un maravilloso cuento de brujas haciendo cosas de brujas, por así decirlo, filmada en blanco y negro. Me pareció fabulosa y yo creo que también es como muy personal para la protagonista, que tiene un contexto familiar similar. Y además resulta ser una adaptación de uno de los cuentos de los hermanos Grimm, de Juniper Tree, que es el título en original. Les leo la reseña para no darles adelantos ni explicar películas, que eso es terrible. Ya estoy aprendiendo. Y bueno, no hay spoilers. no spoilers. Sinopsis de Film Affinity. A finales de la Edad Media, la joven Margit y su hermana mayor Katla huyen a las montañas después de la muerte de su madre, quemada por brujería. Ambas encuentran refugio con Johan, un viudo que vive con su hijo pequeño Jonás. Mientras Katla trata de seducir al campesino, Margit y Jonás se hacen buenos amigos.
Pero el pequeño está convencido de que Katla es una bruja y la odia profundamente. Hasta ahí termina la sinopsis. ¿La bruja es Björk? Tendrás que verlo Ah, maldita sea. para averiguarlo. Ahora tendré que verla. Me pareció genial, como en todas las películas maravillosas, no hay ni sombra de diálogos explicativos, lo cual lo hace una preciosura. Creo que sin querer saqué una captura de pantalla. Y las actuaciones también están fabulosas. No son pues actores de gran renombre, más que la propia protagonista, que ahora es una artista mundial reconocida. Y esa es mi recomendación. Yo creo que la tendría que ver unas 2 o 3 veces más para saborear la genialidad de atmósfera que ponen ahí. Y bueno, ya. También muy sujeta a interpretaciones, porque tiene elementos de horror y de fantasía fabulosos. Y bueno, esa es mi recomendación principal. No recuerdo. Les recomendé la vez pasada la de Sonríe 2. Esa me gustó mucho. no sé si a ustedes les vaya a gustar, pero es visualmente muy, muy atractiva. O sea, fuera del gore, es atractiva visualmente la película. Está muy bien hecha. Esa. Vi Uzumaki también. ¿No? ¿El de Junjito? Ajá, está muy, muy bueno. El primer capítulo está muy bueno y los otros no se ven tan bien animados, pero también son interesantes por esta cuestión de los espirales. Había también una obsesión de Borges que tanto le gustó más con eso, con lo cíclico o con los espirales. De hecho, hay muchos de sus textos donde toma la cuenta el sí, por eso laberinto. se llama Uzumaki, porque es una espiral. Sí, toma en cuenta mucho el laberinto él también en sus cuentos. Entonces, no sé por qué recordó. Ay, perdón. En el laberinto, y aparte también está la letra esta que le gustaba mucho, el Aleph, ¿no? Que era como una letra que contenía las otras letras, ¿no? Que era el infinito, no sé, seguro. Igual tenía uno sobre un libro, ¿no? Que contenía todos los libros. Aquí es fan Omar, ahora que sí. Y no recuerdo cuál otro, según yo las iba a anotar, pero se me va. Bueno, ahora no tendrán sé. que tendremos que quedarnos con esas recomendaciones. Omar, ¿tampoco tienes? No. No. Bueno, estoy leyendo a Yankelevich y está bueno, me está gustando. Tal vez lo proponga para algún círculo en algún momento. Yankelevich. Yankelevich. Lo leí en mi clase Ruso. Sí, Vladimir Yankelevich. Había leído un texto sobre el tiempo en una de mis clases de historia de la filosofía. Y es como ya lo terminé, pues. Está cortito. Son como entrevistas que le hacen a propósito de unos libros que él tiene sobre la muerte. He estado leyendo muchos libros, que por cierto les recomiendo a Vincian Desprez, que tiene A Salud de los Muertos, lo leí. Y yo iba a proponer que ese fuera especial para el Día de Muertos, pero como retrasamos un montón, pues ya no dije nada. Pero tal vez estaría bueno leerlo para el siguiente año. Pensar la muerte. Tiene uno sobre la eutanasia, y otro sobre el tema de la muerte como irrevocable, no sé qué. Lo estoy disfrutando mucho. Como son entrevistas, como que se disfruta Sí, es más la conversación. ligero, ¿no? Sí. Y Pues con eso cerramos este laberinto. laberinto presencial. Muchas gracias por estar aquí. Y Joaquín ya estaba muriendo. Sí, hace